Jóvenes, buenos días. Mi nombre es José Chipana, soy del área de matemática. Y el día de hoy les voy a ayudar a resolver la página 56 y 57 del libro de primer año de secundaria. ¿Correcto? Bien, el día de hoy, miércoles 20 de mayo del 2020, nuestro título es Utilizamos planos y mapas para ubicarnos. ¿Correcto? De la situación significativa, turismo en la libertad. Vamos a trabajar este texto que ya ustedes lo han leído en su casa, ¿ya? Se trata de Daniel, que se va de vacaciones con su familia, ¿correcto? Él se va con su familia, se va de vacaciones a la libertad. Entonces, dentro de sus vacaciones, Daniel dice, voy a trazar la distancia de la Plaza de Armas hacia la Huaca del Higo. Y también va a trazar la distancia de la Huaca del Higo hacia la ciudad de Chanchán. Entonces, eso es lo que nos dice nuestra situación, ¿correcto? Entonces, con eso de aquí, vamos a resolver la página 56 y la página 57. ¿Ya? Bien, dice la primera parte, comprendemos el problema. Vamos a comprender el problema. Después de haber leído el problema atentamente, vamos a comprenderlo, vamos a ver de qué se trata el problema. La primera pregunta me dice, ¿cuánto mide la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo, según el mapa? Entonces, según el mapa, es aquí, ¿no? De la Plaza de Armas hacia la Huaca del Higo, el valor es de 10,5 centímetros. Quiere decir que ya tienes resuelta la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la Huaca del Higo hacia la ciudadela de Chanchán. Aquí está el valor, 4,5 centímetros. Ya tienes la pregunta 1 y la pregunta 2 resuelta. No solamente de la lectura. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación significativa? ¿Qué nos pide hallar? Si ustedes te acuerdas, debajo del texto dice la pregunta, halla el valor total de la distancia desde la Plaza de Armas hacia la Huaca del Higo y de ahí hasta la ciudadela de Chanchán. Quiere decir él más él, pero en kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, eso vendría a ser la respuesta de tu pregunta número 3. En la pregunta número 4 me dice, ¿qué significa la escala que se representa en el plano? Esa escalita de aquí, ¿qué quiere decir? Esto de aquí es la relación que hay entre la distancia en el plano y la distancia real. Quiere decir que 1 centímetro en el plano es lo mismo o es equivalente que 40.000 centímetros en la distancia real. ¿Correcto? Eso es lo que significa. Hasta ahí ya tenemos resuelta la primera parte de nuestra página 56. Ahora vamos a la segunda parte que dice diseñamos una estrategia. ¿Qué quiere decir? Vamos a diseñar un plan de cómo resolver esta situación significativa. Dice la primera parte, para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo, ¿qué procedimientos debe seguir? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, podemos ver la relación, la distancia que hay de la Plaza de Armas hacia la Huaca del Higo. ¿Cuál es la distancia? Acá la tenemos, 10,5. Ya está. ¿Qué más? Luego vamos a hallar la relación que hay entre esta distancia en el plano y en la distancia real. ¿Qué quiere decir? El valor de la escala es lo mismo que la distancia en el plano sobre la distancia real. ¿Correcto? Entonces vamos a utilizar esto de aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hallar la distancia real, porque eso es lo que nos pide la distancia real. Vamos a hallar la distancia real. Ya está. Eso es lo que vamos a hacer. En la pregunta número 2 me dice lo mismo y vamos a hacer lo mismo, pero de la distancia de la Huaca del Higo hacia la ciudadela de Chanchán. Vamos a hacer lo mismo en la número 2 que en la número 1, pero los valores son diferentes, ¿no es cierto? Porque las distancias son diferentes, lugares diferentes. ¿Sí? Hasta ahí hemos resuelto la página 56.
Ahora nos vamos a la página 57. En la página 57 me dice, ejecutamos la estrategia, ya vamos a nosotros a resolver. ¿Sí? En la pregunta número 1 nos dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 1 de diseñamos una estrategia o plan. O sea, de aquí, la pregunta número 1. Voy a resolver, como acá ya tengo la estrategia, lo que voy a hacer está aquí, ya lo voy a desarrollar acá, ya lo voy a ejecutar. ¿Correcto? Y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Plaza de Armas de Trujillo, y la Huaca del Higo. O sea, esa distancia de aquí es la que voy a hallar en centímetros, pero la distancia real, porque yo la tengo la distancia en el plano y me piden la distancia real. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta relación de aquí para poder hallar. Entonces, ¿yo qué digo? El valor de la escala es igual a la distancia en el plano sobre la distancia real. ¿Qué quiere decir? ¿La escala cuál es? 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. Quiere decir que 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. Esto es igual a la distancia en el plano. La distancia en el plano, si se acuerdan, era de 10,5 centímetros sobre la distancia real, que es lo que vamos a hallar. Con una simple transposición de términos, él se viene para acá, él se viene para acá, y el de acá abajo se va a multiplicar al de arriba. ¿Qué quiere decir? Que la distancia es igual, ustedes hallan el valor de la distancia ya. ¿Correcto? Él multiplica a él y él pasa a dividir y ya tienen el valor de la distancia real. Pero lo tienen en centímetros. El resultado de aquí va a estar en centímetros. Listo. Ahí ya tenemos la número 1 resuelta. ¿Qué me dice la número 2? Convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallado en la pregunta anterior. Quiere decir que el resultado de aquí lo voy a convertir a kilómetros. Y aquí justo me da esta relación. El valor que tengo aquí en centímetros lo voy a pasar acá. Lo vas a pasar a este lado. Lo multiplica por 1 metro, que equivale a 100 centímetros, ¿no es cierto? 1 metrito es igual a 100 centímetros, por eso que tenemos esta relación. Ahora, por 1 kilómetro, que equivale a ¿cuántos metros? 1 kilómetro, ¿cuántos metros es? ¿Ya se acordaron? 1000 metros. 1 kilómetro viene a ser 1000 metros. Multiplico todos los valores arriba, multiplico todos los valores abajo, hago la división y ahí voy a encontrar el valor en kilómetros. Ahí ya lo voy a tener en kilómetros. El valor real en kilómetros. ¿Correcto? Ya tengo ahí el valor. ¿Cuándo saldrá? 30.000, 80.000, 40.000 kilómetros. Ya ustedes lo van a hallar. Multiplican arriba, multiplican abajo, hacen la división y ahí encuentran el valor real. ¿Qué más? Número 3. En la número 3 me dice, ¿cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca del Higo? Ya. Quiere decir que esta distancia de aquí viene a ser tu respuesta de acá. Si acá dice 50.000 kilómetros, si dice 50 kilómetros, 50 kilómetros. 5 kilómetros, 5 kilómetros. 8 kilómetros, 8 kilómetros. El valor de aquí es tu respuesta de acá. ¿Correcto? ¿Qué más? Vamos a la pregunta número 4. Me dice, utilice el procedimiento de la pregunta número 2 de diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Quiere decir, de aquí. ¿Qué más? ¿Qué pregunta es? La número 4. Nos dice, para calcular la distancia real entre la Huaca del Higo y la ciudadela de Chanchán. Quiere decir que voy a hacer lo mismo, pero con estos valores, de acá hasta acá.
voy a utilizar el 4,5, que es la distancia de la Huaca del Higo, hacia la ciudadela de Chanchán, ¿correcto? Ese valor voy a utilizar y voy a hacer el mismo procedimiento que hice en la número 1, igualito. El valor de la escala es igual a la distancia en el plano sobre la distancia real. Hago lo mismo de aquí, pero ya no lo voy a hacer con 10,5 porque el valor no es 10,5, el valor es 4,5. Reemplazo y voy a tener aquí el valor de la distancia en centímetros. Voy a obtener el valor de la distancia en centímetros, ¿correcto? La número 5 es similar a la número 2. Igualito voy a hacer la conversión. El valor que me sale aquí lo coloco a este lado en centímetros por el valor de 1 metro, que equivale a 100 centímetros, por 1 kilómetro, que equivale a 1000 metros. Entonces aquí voy a hallar la distancia en kilómetros, ¿sí? Y la número 6 es lo mismo. El valor que te sale de aquí, el resultado en kilómetros, lo vas a colocar aquí. Porque esto es lo que te está pidiendo en la número 6. En la número 6, ¿qué dice? ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca del Higo hasta la ciudadela de Chanchán? El resultado de aquí en kilómetros viene a ser tu respuesta de la número 6. Tú vas a tener la respuesta de la número 6 en kilómetros. Aquí está. Tienes aquí una respuesta. Lo voy a marcar así. Y acá vas a tener otra respuesta. ¿Correcto? Que es la misma de acá. Vas a tener otra respuesta. Y en la número 7 te dice, da la respuesta a la pregunta de la situación significativa. La situación significativa te dice cuál es la distancia total. Quiere decir, esta distancia en kilómetros con esta distancia en kilómetros para hallar la distancia total. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una suma, ¿correcto? Simplemente lo sumo y el resultado en kilómetros. Eso es todo lo que nos pide ejecutamos la estrategia, ¿correcto? Y ahí hallamos el valor de la situación significativa. Al final, reflexionamos sobre el desarrollo. Eso de aquí ya tú lo vas a hacer. Lees bien la pregunta y tú lo vas a desarrollar, ¿correcto? Creo que esto de aquí te va a servir de ayuda para que tú puedas trabajar la página 56 y la página 57, ¿correcto, jóvenes? Espero que les vaya bien, que les haya servido y no se olvide, utiliza mascarilla y quédate en casa.